Gracias por avisarme. Bueno, esperen que admito a alguien que está en sala de espera. Entonces vamos a empezar así. Esta es una variable discreta y una función de probabilidad puntual bien simétrica, una variable que toma valores entre 0 y 4. Miremos otra. Esta también toma valores entre 0 y 4, pero tiene muchos más valores, ¿no? Entre ellos. Y ven que las barras se van acercando. Ahora tenemos una con muchos más valores y las barras se van acercando cada vez más dentro de ese rango. Entonces ustedes imagínense que tengamos montones de valores, o sea que es una variable que ya casi cuando se acerque a una variable continua, prácticamente no va a haber distancia entre un valor y otro de la variable, entonces va a perder su condición de discreta. Cuando la cantidad de valores entre un cierto rango o en todo intervalo tienda a infinito, entonces uno puede imaginarse que puede graficar sobre la altura de esas barras una función. A esta función la vamos a llamar f de x. Y esa función se va a llamar función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que en las variables discretas la probabilidad la veíamos en la altura de las barras, en la variable continua, la función de probabilidad pasa a ser lo que se llama función de densidad, es una función la cual va a tener una ecuación. De hecho, le vamos a dar ahora una ecuación supuesta, y cuando veamos la distribución normal, cuando veamos algunas distribuciones básicas, ¿se acuerdan que hablamos de ellas? Cuando veamos la normal, también va a tener una ecuación y las propiedades que después vamos a ver. Entonces, bueno, es lo mismo que les dije, ¿no? Tiende a ser una función de densidad de probabilidad cuando el número de valores del recorrido tiende a infinito. Y vamos a ver algunas analogías entre la función de probabilidad puntual y la función de densidad de probabilidad. Las puse una al lado de la otra para que vean que, salvo las distancias de forma de cálculo, tienen una razón de ser parecida. La función de probabilidad es una función p de xy que era mayor o igual que 0. Esta f de x también es una función mayor o igual que 0. O sea que las funciones de densidad de probabilidad siempre van a estar definidas para el lado positivo de la y. Siempre van a estar sobre el eje de las x, nunca van a cruzar hacia abajo. La segunda propiedad era que la sumatoria de todas las probabilidades era 1, y acá, si ustedes se imaginan, debajo de la función de densidad se pueden calcular áreas. Las probabilidades ahora van a ser áreas debajo de la curva. Entonces, lo que antes era que la sumatoria de todas las probabilidades era 1, ahora se va a transformar en que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad vale 1. O sea que el área total debajo de la curva vale 1. Si una función cumple con estos dos requisitos, se considera función de densidad de probabilidad. Mayor o igual que 0 y el área debajo de la curva entre menos infinito y más infinito, que vale 1. Además, fíjense una cosa interesante para las variables continuas es, nosotros habíamos hablado de la probabilidad de que x estuviera entre dos límites. Bueno, antes sumábamos las probabilidades de a hasta los valores del recorrido que llegaran hasta b inclusive. Ahora, si queremos calcular esa probabilidad, tendremos que calcular una integral. Entonces va a ser la integral entre a y b de esta función de densidad de f de x diferencial x. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a esa propiedad que uno se le imagina, que en cálculo la verificamos así. La probabilidad de que x tome un valor a va a ser la integral entre a y a de f de x diferencial x. Y eso va a ser f de a menos f de a, porque acuérdense que cuando uno calculaba una integral entre dos valores, por la regla de Barrow, tiene que encontrar la primitiva, ¿no? Una integral definida, tenía que calcular la primitiva y hacer la primitiva en b menos la primitiva en a. Bueno, acá va a ser la primitiva en a menos la primitiva en a, y eso va a dar 0. Por lo tanto, uno puede decir que esta probabilidad, que en la discreta vimos que era f de b menos f de a, en la continua va a ser lo mismo que decir probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b, o menor o igual que x menor que b, o menor estricto en ambas. Porque la probabilidad del punto no suma ni resta nada. Entonces estas probabilidades son todas equivalentes. ¿Cómo se lo imagina uno intuitivamente? Supóngase que esto es una función de densidad de una variable de cualquier cosa. Uno dice, tengo infinitos valores de la variable continua. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si uno toma un individuo, la probabilidad de que ese individuo tenga un valor particular de la variable es un caso favorable sobre infinitos posibles? Y eso intuitivamente es un 0. Es como si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de que si yo me subo una balanza pese exactamente 70,000000 con infinitos ceros? Ese es un valor favorable sobre infinitos posibles, y esa probabilidad es 0.
Por cálculo lo vemos acá, la probabilidad del punto es 0. Y después cuando calculemos probabilidades sobre el infostat, van a ver que les va a dar probabilidades de mayor o igual que algo, menor o igual que algo, pero la probabilidad del punto les va a dar un 0. ¿Ok? Esperen que alguien quiere entrar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo este es una f de x, función de densidad de probabilidad, definida así. Si x se vale entre 0 y 2, la función vale un cuarto de x. Un cuarto de x es una recta que pasa por el 0, 0, tiene ordenada el origen 0 y tiene pendiente un cuarto. Entonces, esa está calculada acá, está graficada. Ven que está en el 0, 0 y si uno mide la pendiente de esto es 0,5 sobre 2 es un cuarto, ¿no? Un medio sobre 2 es un cuarto. Este es el pedazo de recta que vale entre 0 y 2, es ese segmento. Cuando x está entre 2 y 4, la función vale menos un cuarto de x más 1. Es este segmento de recta. Si ustedes ven que pasa por el 4, 0 y ven que pasa por el 2, un medio. Si calculan la ecuación de esa recta es menos un cuarto de x más 1, entre 2 y 4. Y en otro caso, esta vale 0. Entonces, de 0 hasta menos infinito es 0, y de 4 hasta más infinito es un 0. Entonces, toda esta es la función de densidad de probabilidad. Ya vemos que es una función que está por encima del eje de las x. ¿Y cómo verificamos que la propiedad 2, que el área total debajo de la curva vale 1? ¿Qué tendría que hacer? Ustedes hicieron integrales definidas en funciones partidas en matemática. Entonces, ¿qué hicieron? La integral entre menos infinito y 0 de una función que vale 0 va a ser 0, así que ahí eso no cuenta. Entre 0 y 2, ¿qué tendríamos que hacer? La integral de un cuarto de x diferencial x, que es lo que tienen acá. Integral entre 0 y 2 de un cuarto de x diferencial x. Más, entre 2 y 4 la expresión cambia. Entre 2 y 4 vale esta ecuación. Entonces tienen que hacer la integral entre 2 y 4 de menos un cuarto de x más 1 diferencial x. ¿Está bien? Ahora acá hacemos la primitiva. La primitiva de un cuarto de x es un octavo x cuadrado. Una cosa, no se asusten con el cálculo de integrales, porque nosotros los que les vamos a dar no les vamos a hacer integrar. Les vamos a dar después los datos de la función de distribución, que ahora la vamos a definir, y ahí ya están las integrales calculadas. Entonces, salvo que hagan algún cálculo geométrico, que acá lo pueden hacer, porque si tienen que sumar el área de estos dos triángulos, o digamos del triángulo completo, lo pueden hacer de una vez, no van a tener que calcular integrales. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos para que vean la propiedad. Entonces, primitiva de un cuarto de x es un octavo x cuadrado, la integramos la evaluamos entre 0 y 2. La primitiva de esta es menos un octavo x cuadrado más x, y la vamos a evaluar entre 2 y 4. Regla de Barrow, primitiva en 2 menos primitiva en 0, más la regla de Barrow, perdón, estoy haciendo al revés. Esperen, estoy haciendo acá. Sí, está bien. Primitiva en 2 de esta es 4 octavos, menos primitiva en 0 de esta es 0, más, ahora sumamos esto, primitiva de esto en 4, menos 2 porque tenemos 4 al cuadrado 16 dividido 8 menos 2, más 4, menos, por regla de Barrow, 2 al cuadrado 4 menos 4 octavos más 2. Si hacen todas esas cuentas, eso da 1. O sea que el área total debajo de esta curva vale 1. Pruébenla con el área del triángulo. Este triángulo tiene altura 1 medio y tiene base 4, ¿no? 4 por 1 medio sobre 2 es 1, ¿ok? ¿Sí? Base 4 por altura 1 medio. 4 por 1 medio, 1 medio. Dividido 2, bueno, háganla, no sé, háganla ustedes. Ahora estoy... pero verifiquen que el área total debajo de este triángulo vale 1. Vamos a calcular, para que nos libere los cálculos, los haga más fáciles, la función de probabilidad puntual. ¿Se acuerdan ustedes la función de probabilidad? Perdón, estoy distraída. La función de distribución acumulada. F sub x de t, ¿se acuerdan que les dije que esta definición valía para cualquier variable aleatoria? Así tal cual la habíamos definido para la variable discreta. Ahora vamos a definirla para la continua. F sub x de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Esa definición es universal para cualquier función de distribución acumulada.
Pero, antes, ¿qué hacíamos en la discreta? Sumábamos todas las probabilidades de todos los valores del recorrido que llegaran hasta un valor t, ahí sumábamos probabilidades, sumábamos la altura de las barras de la función de probabilidad puntual. Ahora, ¿qué hacemos? Integramos, ¿a quién? A la función de densidad de probabilidad. ¿Entre quién? Entre menos infinito y este valor t, de f de x diferencial x. Para todo t que pertenece a los reales, acuérdense que la función de distribución acumulada se define para todos los reales. No así la función de probabilidad puntual en la discreta, que se definía para los valores del recorrido, y la función de densidad, que se define para todo el recorrido que tiene alguna probabilidad. ¿Bien? Entonces vamos a calcularla. Para esta función de densidad calculemos la función de distribución acumulada. Vamos a recorrer desde menos infinito. Para todo t que esté entre menos infinito y 0, miremos en el gráfico, se acumuló 0 de probabilidad, así que ahí vale 0. ¿Qué va a pasar para los valores de t entre 0 y 2? Se va a acumular la probabilidad según la velocidad que me dé este pedazo de la función de densidad. O sea, cualquier t que yo me fije acá va a ir sumando toda el área que voy a tener debajo de la curva de los triangulitos que se van acumulando. ¿Y eso cómo se calcula? F sub x de t para cualquier t que esté entre 0 y 2, ¿qué va a ser? Fíjense, la integral entre 0 y no entre 2. Porque si hago la integral entre 0 y 2, me va a dar el área de esta mitad de este triángulo. El límite superior lo tengo que dejar variable para que yo pueda reemplazarlo por cualquier valor de t que esté entre 0 y 2. ¿Se entiende eso? Entonces integro entre 0 y t. ¿Qué integro? El valor de la expresión de función de densidad de probabilidad que se define para el intervalo 0,2, un cuarto de x diferencial x. Entonces tengo, de nuevo, calculo la primitiva, 1/8 x cuadrado. Ahora lo evalúo entre 0 y t. Entonces, el límite superior me va a quedar variable para que yo después lo pueda fijar. El límite inferior de 0 es fijo. Si yo evalúo esta función en t, me va a dar 1/8 t cuadrado, menos esta función evaluada en 0, o sea, menos 0. Ya tengo definida la función de distribución para intervalos entre 0 y 2. Ahora voy a los valores de t entre 2 y 4. Fíjense, esperen, antes de que vean todo ese choclo, pensemos lo siguiente. Yo ahora, entre 0 y 2, yo la voy a tener definida. Ahora tengo que pensar si me fijo entre 2 y 4. Si me fijo entre 2 y 4, voy a empezar a integrar como límite inferior este 2. Y el límite superior va a ser variable entre 2 y 4. Pero fíjense que si yo me fijo, por ejemplo, en el 3, ya tengo que tener previsto que acumulé, porque siempre es acumulada desde menos infinito. Si yo me paro en 3, por ejemplo, ya sé que se acumuló toda el área de este triángulo entre 0 y 2. ¿Está bien? 2 por 1/2 es 1, dividido 2, 1/2. O sea que toda el área de este triángulo es 1/2. Entonces yo ya tengo que tener previsto que cuando me fije en un valor de t que esté entre 2 y 4, ya tengo acumulada la probabilidad hasta 2. Y eso lo expreso así. Para los valores de t entre 2 y 4, f sub x de t va a ser, en principio, f de 2, todo lo que se acumuló hasta 2. Más, ahora sí hago la integral entre 2 y un valor, un límite superior variable t, que esté entre 2 y 4. Entonces, ¿qué voy a tener? F de 2, ahora lo vamos a calcular. Ya por propiedad geométrica vimos que valía 1/2. Integro entre 2 y t, ¿quién? La expresión esta, porque está definida para los valores entre 2 y 4. Entonces voy a tener menos 1/4 de x más 1 entre 2 y t. ¿Está bien? F de x diferencial x entre 2 y t. F de 2 es 1/2 por lo que vimos antes, porque es el área de este triángulo, y porque si yo reemplazo acá por 2, tengo 2 al cuadrado 4 dividido 8, 1/2. El 1/2 ya está fijado, ya se acumuló. Menos 1/8 x cuadrado más x es la primitiva de esto, entre 2 y t. Quiere decir que tengo el 1/2 más esta primitiva evaluado en t, menos 1/8 t cuadrado más t, menos esta primitiva evaluada en 2, menos 1/8 por 2 al cuadrado 4 es menos 1/2, más 2. Entonces tengo, menos 1/8 acá, el 1/2 lo pasé al final. Menos 1/8 t cuadrado más t, más 1/2
menos 3 medios, porque hice este 2 más un medio, perdón, bueno, no importa, ustedes hagan después la cuenta. Este queda un medio positivo. Acá me va a quedar menos 2 más un medio, ¿sí? Cuando yo saque este paréntesis, me queda menos 2 acá más un medio, menos 3 medios. Entonces me queda menos 1/8 t cuadrado más t menos 1. Esa es la expresión de la función de distribución acumulada cuando yo fije un valor entre 2 y 4, o sea, un t cualquiera entre 2 y 4. ¿Y qué va a pasar cuando yo ya llegué a 4? Para todos los valores de t mayores que 4, voy a tener que f de 4 vale, fíjense, lo reemplazo acá, menos 1/8, 4 al cuadrado más 4 menos 1, y vale 1, lo cual era obvio, porque en 4 esto valía t entre 2 y 4. Cuando yo llegue al límite superior de 4, hago f en 4 y eso ya me va a dar 1. ¿Por qué? Porque en 4 ya se acumuló toda el área de este triángulo que vale 1 medio más el área de este triángulo que vale otro 1 medio. ¿Okay? Entonces, acá está escrita la función de distribución acumulada. Fíjense, vale 0 para los t menores que 0. Vale 1/8 t cuadrado para los t entre 0 y 2, o sea, la probabilidad acumulada según este segmento de recta. Y vale menos 1/8 t cuadrado más t más 1, que es para los t entre 2 y 4, porque se acumuló según este triángulo, según este segmento de recta. Y vale 1 para los t mayores o iguales que 4, porque ya se acumuló toda la probabilidad. Ahora vamos a hacer el gráfico. ¿Hasta acá se entendió? La precaución que tienen que tener es que cuando cambian la expresión en la función de densidad, para calcular la función de distribución hay que tener en cuenta lo que ya se acumuló hasta que empezó el intervalo. Entonces vamos a comparar los gráficos. Esta es la función de densidad de probabilidad, esta es la función de distribución acumulada que acabamos de calcular. Vamos a ver los gráficos. Este es el gráfico que vimos antes, entre 0 y 4. Y fíjense que este gráfico de función de distribución acumulada, ¿qué estamos haciendo? Desde menos infinito hasta 0 vale la recta y igual a 0, o sea que es la ecuación del eje de las x. Para los t entre 0 y 2, fíjense que acá hay como un puntito en blanco, es ahí justo está el límite cuando llegamos al 2. La probabilidad se acumula según esta parábola, 1/8 t cuadrado. ¿Ok? Esta curva, esta ecuación, desde acá hasta 2, es el pedacito de esta parábola que es 1/8 t cuadrado. Fíjense que el valor de a, ¿se acuerdan lo que era en la parábola? Era el coeficiente que multiplicaba el término cuadrático. Si el a era positivo, la parábola tenía la concavidad positiva, las ramas hacia arriba. Si el a era negativo, era una parábola de concavidad negativa con las ramas hacia abajo. 1/8 es positivo. Entonces, este pedazo de parábola es una parábola con concavidad positiva. Y esta, entre 2 y 4, tenemos una parábola de concavidad negativa, porque fíjense que el coeficiente que multiplica a t cuadrado es menos 1/8. Entonces, como eso es negativo, tenemos una parábola con concavidad negativa. No me importa dónde está el vértice, no necesitamos ni calcularlo. Esto ya está graficado por ustedes. Y después, para los t mayores o iguales que 4, ya vale 1. ¿Y qué es la ecuación igual a 1? Es una recta paralela al eje de las abscisas que pasa por 1. O sea que de acá hasta más infinito ya sigue valiendo 1 constante a lo largo de todo el intervalo hasta más infinito. Características, ¿se acuerdan? Las funciones de distribución acumulada. Eran funciones que empezaban en 0 y terminaban en 1. Cuando t tiende a menos infinito, acá hay un error, ¿ven? Nunca me he dado cuenta. Acá le puse x, esto es t. Hay que cambiarlo. Esta en vez de ser una x es una t, piénsenlo así. Cuando t tiende a menos infinito, la función vale 0. Cuando t tiende a más infinito, vale 1. Y es una función no decreciente, o sea, esta función siempre crece. Siempre, porque nunca vamos a acumular probabilidades negativas. O sea que es una función que es siempre creciente. Bien. ¿Qué más? Acá tienen en la diapositiva 33 las propiedades de f sub x de t. Entonces tienen, la probabilidad de que x esté entre a y b es f de b menos f de a. Si a es menor que b, f de a va a ser menor que f de b. Esto les dice que siempre es creciente. Lo que se acumula hasta un número menor que otro siempre va a ser menor que lo que se acumula hasta un número mayor.
Y el límite cuando t tiende a menos infinito de f de x es 0, y el límite cuando t tiende a más infinito de f de x es 1. ¿Ok? Esas son características que si les preguntan para toda función de distribución acumulada, estas son las características. ¿Qué es la diferencia de la función de distribución acumulada de una variable discreta? La discreta se iba acumulando escalonada, era una función que no era continua, que era escalonada. Y en la discreta, cuando subíamos de un valor a otro, era la probabilidad del punto. Esta es una función continua. Si yo les muestro una función de distribución acumulada, ¿cómo se dan cuenta si es discreta o continua? La otra vez hicimos hincapié. La discreta sumábamos valores constantes, que eran las probabilidades de cada valor del recorrido. En la continua, la función de distribución de una variable continua, siempre esto va a ser en función de t. Así se dan cuenta si es una discreta o si es una continua. Esto va a ser siempre una función de t. Bien. ¿Se acuerdan que definimos la esperanza y la varianza para una variable discreta y para una variable continua? Para la variable discreta habíamos definido la esperanza era la sumatoria para todos los x del recorrido de cada x multiplicada por su probabilidad. La esperanza de x cuadrado, para lo cual habíamos definido la esperanza de una función, ¿se acuerdan? De una función de una función definida sobre una variable, y habíamos calculado la esperanza de x cuadrado para poder calcular después la varianza. La esperanza de x cuadrado era la sumatoria para todos los x del recorrido de cada x cuadrado multiplicado por su probabilidad. Y después la varianza la armábamos con la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. ¿Qué pasa en la continua? No hay mucha diferencia filosófica entre una y otra, conceptual. La esperanza de x en una continua va a ser lo que antes sumábamos para todos los valores del recorrido, ahora va a ser la integral entre menos infinito y más infinito. Antes hacíamos cada x por su probabilidad, ahora es la variable x por su función de densidad, en que más o menos hay un paralelo entre ambas. Acuérdense que la integral definida la definíamos como un límite de una sumatoria. Acá lo tienen. Esperanza de x cuadrado. Antes era la suma para todos los x del recorrido de cada x cuadrado por su probabilidad. Ahora va a ser la integral entre menos infinito y más infinito. Lo que antes era x cuadrado, ahora es x cuadrado. Lo que antes era la función de probabilidad puntual, ahora es la función de densidad de probabilidad. Y la expresión para la varianza es exactamente la misma. Lo que cambia es la fórmula de cálculo de esperanza y la esperanza de x cuadrado. La forma de calcularlo, pero la varianza se calcula igual. Bien, esperen un segundito. ¿Se entendió? La varianza después la calculamos exactamente igual. Vamos a hacerlo en nuestro ejemplo. Esta es la función de densidad de probabilidad, densidad de probabilidad, y este es el gráfico. Vamos a calcular la esperanza. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan cuando hacían integrales definidas en funciones partidas? Cambiaban la expresión en cada parte. Bueno, tenemos que cambiar acá. Primero hacemos, entre menos infinito y 0 no pasa nada, y entre 0 y más infinito no pasa nada. Focalicémonos en el intervalo donde está definida. Entre 0 y 2, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar x por f de x diferencial x, más la integral entre 2 y 4, x por f de x, que ahora es esto, diferencial de x. Bueno, no vamos a analizar todas las cuentas, pero hacen acá, esto va a ser la integral de un cuarto x cuadrado, o sea, va a ser un 12avo x cubo, entre 0 y 2, y acá tendrán menos un cuarto x cuadrado, si la integro, es menos un cuarto x cubo sobre 3, que lo tienen acá, y acá x cuadrado sobre 2, y esto entre 2 y 4. Si hacen toda esa cuenta, la esperanza vale 2. Se esperaban, ¿no?, que la esperanza valiera 2. ¿Se acuerdan que hablamos de que la esperanza era el centro de gravedad de la distribución y que hablamos del móvil para que quedara derechito? Bueno, fíjense, ¿quién es el centro de gravedad acá? El 2, ¿por qué? Porque tengo una distancia simétrica a ambos lados, una distancia de 2 a la izquierda y de 2 hacia la derecha. Estos dos segmentos de recta tienen la misma pendiente, pero una positiva y otra negativa, son simétricas, y el valor central es el 2.
Así que uno exactamente esperaría que la esperanza fuera 2. ¿Bien? Bueno, la esperanza de x cuadrado, no vamos a analizar todo el cálculo, pero la esperanza de x cuadrado tendrían que hacer las mismas integrales, pero con x cuadrado en vez de con x. ¿Ok? La esperanza de x ya estaba calculada, se eleva al cuadrado. Eso para la varianza. Todo esto es la esperanza de x cuadrado. La varianza de x va a ser la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, listo. Acuérdense que el valor de la varianza no es interpretable de por sí, salvo que tuvieran otra distribución que tuviera distinta dispersión. Supónganse que acá, en vez del recorrido ser entre 0 y 4, fuera entre más valores, la curva sería igual de simétrica, podría ser con la misma esperanza, pero si tuviera más dispersión, tendría mayor varianza. Entonces podrían comparar con otro ejemplo. Esto está para que vean nada más cómo sería si tuvieran que hacer el cálculo. Bueno, variable continua. Llegamos hasta acá. Para variables continuas globalmente, cualquier variable continua para conocer sus propiedades. Este era un caso inventado. Ahora, con esto terminamos lo que ustedes tienen como capítulo 2, que es variable aleatoria. Ahora vamos a empezar el capítulo 3, que lo tienen con título distribuciones básicas. Acuérdense que habíamos dicho que íbamos a ver 2 variables discretas, que son distribuciones básicas, que tienen interpretación y que tienen un modelo a seguir, y una variable continua que va a ser la normal. Ahora, en esta segunda parte vamos a empezar con la primera de las distribuciones básicas que vamos a ver, que es lo que se llama variable aleatoria binomial. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que es variable continua, variable discreta? ¿Alguna duda que tengan? Pregunten todo lo que quieran, ¿eh? Interrumpan, ¿no? Bueno. Entonces supongo que no hay dudas hasta acá. Entonces vamos a empezar con la variable binomial. Bien, la vamos a definir acá. A partir de la diapositiva 5 que tiene el PDF, empezamos, esperen que alguien escribió por chat. Voy a ver. ¿Se escucha qué? Este PP sí lo subí, chicos. Se lo subí el otro día con el link de Zoom. Sí. Agustina, ¿qué? ¿No lo encontraste? Bueno, después me fijo, pero tengo idea que lo subí. ¿No lo encontraste? Uy, Dios. Bueno, no se preocupen. Si no, ya en un ratito se los dejo subidos y listo. Yo tenía idea que ya se los había subido. Bueno, no se preocupen. Igual ahora síganme a mí, después lo tienen para verlo. Bueno, después lo subo. Bueno, vamos a empezar entonces con la variable de Bernoulli. ¿Por qué vemos esta primero? Porque esta es la base de lo que después será lo que llamaremos variable aleatoria binomial. Pensemos así. Este es un experimento donde registramos la ocurrencia o no de un evento sobre una unidad experimental. Definimos un suceso de interés y lo llamamos éxito. Y un suceso complementario al éxito, todo lo que no sea lo que corresponde a lo que llamamos éxito, se lo llamará fracaso. Entonces, sobre ese experimento tenemos un espacio de resultados que tiene éxito y fracaso. ¿Sí? 2 resultados posibles. Vamos a definir la variable aleatoria que le asigna el valor 0 al fracaso y el valor 1 al éxito. Acuérdense que siempre definimos una variable aleatoria sobre un espacio de resultados. Entonces, el recorrido de esta variable será 0 cuando se da fracaso, bueno, está al revés que acá, 0 cuando se da fracaso y 1 cuando se da éxito. ¿Sí? Al éxito lo llamamos 1 y después vamos a ver por qué sirve llamar al éxito 1. Entonces, si yo hago x de fracaso va a ser 0 y x de éxito va a ser 1. El parámetro que define a esta expresión, esta distribución, es la probabilidad de éxito. Entonces, la probabilidad de que se dé éxito en un individuo cualquiera de toda la población lo llamo P. Entonces, la función de probabilidad puntual de esta variable aleatoria que tiene recorrido 0, 1, 0 es el fracaso y 1 es el éxito, tendrá como probabilidad de cada elemento del espacio de resultados o del valor del recorrido de la variable, P a la probabilidad de éxito y Q o 1 menos P a la probabilidad de fracaso. El éxito tiene probabilidad P, el fracaso tiene probabilidad 1 menos P.
Por eso estas dos tienen que sumar 1. Entonces tenemos todos los elementos de una función de probabilidad puntual de una variable discreta. Valores del recorrido de la variable con sus probabilidades. La suma de las probabilidades son valores mayores o iguales que 0 y la suma de ellas vale 1. ¿Ok? Entonces, en la diapositiva 10 tienen definida cuánto vale la esperanza de esta variable de Bernoulli. Bernoulli es el de 2 resultados posibles sobre una unidad experimental. ¿Cuál sería la esperanza acá? Muy fácil de calcular. Acuérdense que la esperanza de una variable discreta era la suma de cada xy multiplicado por su probabilidad. Entonces acá tendremos 0 por 1 menos p más 1 por p. Y eso es 0 por 1 menos p más 1 por p. La esperanza es directamente el parámetro p. ¿Cuál es la varianza? La varianza es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, como en cualquier variable. Y en la discreta va a ser, la esperanza de x cuadrado va a ser 0 al cuadrado por 1 menos p, más 1 al cuadrado por p, menos la esperanza elevada al cuadrado, o sea, menos p cuadrado. Esta cuenta da p, y acá tenemos menos p cuadrado. Factor común p de 1 menos p queda p por q, o sea, p por 1 menos p. Quiere decir que la varianza de la Bernoulli es p por q. Ahora bien, este experimento es algo sencillo, pobre y muy primitivo. Es tomar una unidad experimental, ver si se da éxito o fracaso. La cuestión es que uno hace esta experiencia para repetirla sobre más unidades experimentales. Entonces, fíjense que, vamos a leer lo que pusimos acá. Se toman al azar de la población m unidades experimentales en forma independiente. Sobre ellas registramos si se dio o no el evento de interés, el éxito. Donde no se dio el éxito se llamará fracaso. Y ahora, sobre m unidades experimentales, lo que interesa saber es cuántas de ellas presentaron éxito. Y dado que al éxito le asignamos el valor 1 y al fracaso el 0, entonces, si vamos a contar el número de éxitos que se dieron en esas m repeticiones, solo tendremos que sumar qué cantidad de éxitos, o sea, qué cantidad de unos obtuvimos en esas m unidades experimentales. Por eso resulta útil llamar al éxito 1, porque vamos a sumar un 1 cuando se dé éxito y un 0 cuando se haya dado fracaso. ¿Ok? Entonces, ese número de éxitos será la suma de m variables de Bernoulli. A esa variable aleatoria se la llama binomial. Acá les puse, no se confundan, porque a veces en los exámenes les preguntamos algo de Bernoulli y no saben si es Bernoulli o binomial. Bernoulli es sobre una unidad experimental. Binomial es sobre m unidades experimentales. Entonces, vamos a la binomial. ¿Cómo se define en forma global una variable aleatoria binomial? Número de éxitos en m repeticiones independientes del experimento de Bernoulli o de la variable de Bernoulli. Consejo para un examen. Cuando les pregunte definición de variable aleatoria binomial, no empiecen a describir cómo se hizo el éxito. Definición de la variable es esto: número de éxitos en m repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli o de una variable aleatoria de Bernoulli. Después pueden empezar describiendo Bernoulli. Un experimento con 2 resultados posibles, al evento de interés se lo llama éxito, al no evento de interés se lo llama fracaso, al éxito se le da el valor 1, al fracaso 0, y la probabilidad de éxito vale P. Describen todo lo que quieran que vimos hasta ahora. Pero definición es número de éxitos en m repeticiones independientes de la variable de Bernoulli. Ahora vamos a ver que es importantísimo esto de la independencia. Vamos a ver por qué. Este rulito es la primera vez que lo vemos y esto se lee así. X sigue una distribución binomial con parámetros m y p. Los parámetros, acuérdense que dijimos, son los números que caracterizan una cierta distribución. Acá, si yo doy un m, cantidad de individuos sobre los que hice el experimento Bernoulli, y un p, la probabilidad de éxito en cada uno de esos individuos, que es la p de Bernoulli, entonces yo tengo definida una distribución binomial. Con esas dos características ya puedo asignar todas las probabilidades. Y después lo vamos a ver con la tabla. Y ahora vamos a ver cómo calculamos eso. Por supuesto que el recorrido de una variable binomial va a estar entre 0 y m. ¿Por qué? Porque el número de éxitos o se puede haber dado en ninguno de los m individuos, o solo en 1, o en 2, o en 3, etcétera, o en todos, en m.
Ese es el recorrido, y acuérdense que cuando hablamos de variable discreta, vimos recorrido finito o infinito, pero numerable. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de la tirada de la moneda 3 veces que les dije? Acuérdense que en binomial vamos a volver a recordar esto. Bueno, acá estamos. Recorrido finito, entre 0 y m, ni menos de 0 ni más de m. X binomial la podemos calcular como la sumatoria desde igual a 1 hasta m de variables xy, donde estas xy son la variable de Bernoulli, de parámetro p, y son independientes. ¿Sí? Porque valían 1 si valía éxito o 0 si valía fracaso. Entonces, si sumo esas, me va a dar la binomial. La suma de igual a 1 hasta m de xy variables de Bernoulli, todas independientes. Los parámetros son m y p por lo que dijimos. De ellos depende cuáles serán los valores de la probabilidad de recorrido. Vamos a calcular la esperanza y la varianza de la binomial. La esperanza de la binomial, como se definió sobre una suma de variables de Bernoulli, la podemos calcular, acuérdense, siempre vuelvan a la diapositiva de la esperanza que vimos en la primera clase de variable discreta. Acordemos las propiedades. Esperanza del X de Bernoulli es la esperanza de esto, de la suma desde igual a 1 hasta m de las XY de Bernoulli, perdón, dije Bernoulli, binomial. La suma de las XY de Bernoulli. O sea que es la suma de igual a 1 hasta el m de la esperanza de cada una de las XY. ¿Qué hicimos de acá hasta acá? Esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Ahora, ¿cuál es la esperanza de cada una de estas Bernoulli? Dijimos que era P, ¿se acuerdan que calculamos la función de probabilidad puntual, calculamos la esperanza y era P? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sumando m veces un mismo valor P. Y si uno suma m veces un mismo valor, es lo mismo que multiplicarlo por m, o sea, m por p. La varianza de la binomial va a ser la varianza de esta suma, o sea, la suma de las varianzas. Acá es importante que hayamos pedido independencia, porque para que la varianza de la suma sea la suma de las variables tienen que ser independientes. Entonces tenemos sumatoria de las varianzas de las XY. Pero como calculamos en las diapositivas anteriores, la varianza de la Bernoulli era P por 1 menos P, entonces sumamos m veces un número constante, P por 1 menos P, será m por P por 1 menos P. Y a este menos P concordamos que lo íbamos a llamar Q, o sea, m por P por Q. ¿De acuerdo? Ahora vamos a encontrar la función de probabilidad puntual. Todas las propiedades que vimos antes nos van a servir ahora. Todas las que usamos en las 3 tiradas de la moneda las vamos a volver a usar ahora. Les dije que ese ejemplo de las monedas lo podíamos retomar en la binomial. ¿Por qué no retomamos ese ejemplo? Porque en ese ejemplo P y Q valían lo mismo. ¿Quién eran P y Q? P era la probabilidad de cara, valía 1/2, porque habíamos dicho que número de caras, o sea que mi éxito era cara. Fracaso era que saliera seca, pero también era 1/2. Entonces ahora vamos a darlo con un ejemplo donde P y Q son diferentes, para diferenciar bien cómo vamos a hacer el cálculo, para entenderlo bien. Entonces, para poder calcular esas probabilidades, necesitamos darle condiciones a lo que llamaremos el modelo binomial. ¿Cuáles son las condiciones? Las mismas que dijimos hasta ahora, pero las vamos a puntualizar. Primero, tiene que ser una variable dicotómica, o sea, 2 resultados posibles, éxito y fracaso. Éxito valor 1, fracaso valor 0. Segunda condición, son m repeticiones independientes del experimento de Bernoulli. O sea, sobre cada individuo tenemos una Bernoulli, éxito, fracaso. Y tercero, la probabilidad de éxito P tiene que ser la misma en todas las unidades experimentales de la muestra que tomemos. Todos tienen que tener el mismo valor de P. Y ese valor de P se tiene que mantener constante a lo largo de todo el experimento. Después lo vamos a ver con el ejemplo final de las manzanas. Manzanas en un cajón. Ahí corremos el riesgo de que si una manzana está en mal estado, perjudique a las demás. Otra condición, si estamos estudiando una patología, no la podemos estar estudiando en el momento en que se expande, porque entonces todos los individuos van a tener mayor probabilidad de contagio según el contacto estrecho, como lo llamemos ahora. Tienen que ser independientes y el valor de probabilidad del evento, de interés, del éxito, tiene que ser el mismo para todos los individuos y constante a lo largo del experimento. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos al ejemplo. Van a ver que el espacio de resultados va a ser el mismo que
les va a sonar como el que vimos en el ejemplo de las monedas. Un problema. Un ungüento produce una reacción inflamatoria en el 30% de la población de pacientes a los que se les administra. Nuestra idea va a ser calcular la probabilidad de que si se administra el ungüento a 3 pacientes, se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos. Puede ser en uno, o en todos, o en alguno, en no más de 2, etc. No importa. Vamos a hacer 3 pacientes para que el cálculo sea fácil. Pero fíjense, vamos a analizar el modelo. Variable dicotómica, sí. O produce reacción alérgica, reacción inflamatoria, o no la produce. Si produce reacción inflamatoria, es un éxito. No es un éxito en concepto, digamos, ético, sino éxito porque es el evento que nos va a interesar estudiar. Si no lo produce, será fracaso. Dos resultados posibles. Se toma una muestra al azar de 3 pacientes en forma independiente. ¿Bien? O sea, no vamos a tomar a 3 hermanos de la misma familia o a 3 trillizos. Vamos a tomarlos en forma independiente. Tercer condición. Todos tienen la misma probabilidad de que el ungüento les produzca una reacción inflamatoria. En teoría, todos tienen la misma probabilidad y esa probabilidad se tiene que mantener constante a lo largo del experimento. Estas condiciones son fundamentales para calcular las probabilidades. Vamos a definir primero la variable aleatoria binomial. X binomial va a ser el número de individuos que sufren una reacción inflamatoria de un grupo de 3. Número de éxitos en m repeticiones. ¿Está bien? Están todos los elementos de la definición. Cuando definen una binomial tiene que estar el número de, tiene que estar el éxito, quién es el evento éxito, y tiene que estar el m, porque esos son los que le van a dar las condiciones para calcular la probabilidad. ¿Qué distribución tiene esta binomial? X tiene distribución binomial con parámetros 3, porque es la cantidad de repeticiones. ¿Y por qué 0,3? Porque decía que el ungüento producía reacción inflamatoria en el 30% de la población de los pacientes. Un 30% es que si yo tomo un individuo al azar, él tiene probabilidad 0,3 de que el ungüento le produzca reacción inflamatoria. ¿Ok? Entonces miren el espacio de resultados. Creo que les puse hasta los mismos colores de la moneda. Fíjense, fracaso, fracaso, fracaso. Este corresponde al 0 de número de individuos que tienen reacción inflamatoria, porque estos 3 ninguno las tuvo. ¿Cuándo se da un éxito? Cuando uno de los 3 individuos sufre la reacción inflamatoria. Puede ser el primero, el segundo o el tercero, a condición de que todos los demás sean fracaso, para que la variable sea x igual a 1. Para que la variable sea x igual a 2, necesitamos 2 éxitos. 2 éxitos acá, 2 éxitos acá, 2 éxitos al final. Fíjense que esto es lo mismo que repartir un fracaso en 3 lugares, que era lo mismo que repartir acá un éxito en 3 lugares. Por eso esos ejemplos, esas situaciones son como equivalentes. Ahora lo vamos a ver después en la tabla, lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Acá ubicamos un éxito en 3 lugares, tenemos 3 formas posibles. Acá ubicamos un fracaso en 3 lugares, tenemos 3 formas posibles. Y la variable que tome el valor 3 son 3 éxitos, o sea que tenemos una sola forma posible. Éxito, éxito, éxito. ¿Hasta acá vamos bien? Esto es lo mismo de la moneda. Vamos a calcular las probabilidades de cada uno. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor 0? Es la probabilidad de que se dé fracaso, fracaso, fracaso. Y esto es, como son independientes, por eso necesitamos que sean independientes, por eso necesitamos dar todas las condiciones del modelo, la probabilidad de fracaso elevada al cubo, porque es la repetición de 3 sucesos independientes y que se den los 3 simultáneamente. O sea, que simultáneamente en los 3 individuos que tomé se dé fracaso. En forma independiente, probabilidad de fracaso al cubo. Y fíjense que la probabilidad de fracaso es 0,7 porque la de éxito era 0,3. Entonces, como son variable dicotómica, la probabilidad de fracaso es complementaria a la probabilidad de éxito. Si éxito era 0,3, la probabilidad de fracaso es 0,7. O sea, 0,7 al cubo, o sea, 0,343. Profe, una pregunta. Dime, Naira. Ahí en el recuadro rojo que dice Sí. P, bueno, F, 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 ¿está primero el paréntesis y después el corchete por alguna razón? Ah, me equivoqué, sí, tenés razón. Me equivoqué. Perfecto. Este tendría que ser un paréntesis, este corchete y me equivoqué el orden de los paréntesis y corchetes. Tenés razón, niña. Mira, nunca me di cuenta. La primera que se da cuenta sos vos. No importa, pero se entiende lo que es, ¿no? Que la probabilidad de que la variable tome el valor 0 es la probabilidad que el suceso sea fracaso, fracaso, fracaso.
Sí, tendría que cambiar, cambien, bueno, si ustedes tienen el PowerPoint, si se animan lo cambian, o se lo van a tener. Este tendría que ser un corchete y este un paréntesis. Mira vos, gracias. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de que X tome el valor 1. La probabilidad de que X tome, bueno, acá cambié paréntesis por corchete, pero bueno, acá parece que están bien puestos. La probabilidad de que X tome el valor 1 es la probabilidad de que se dé éxito, fracaso, fracaso, o fracaso, éxito, fracaso, o fracaso, fracaso, éxito. Acuérdense, estos o se transforman, ven, acá tengo la unión de tres sucesos elementales del espacio de resultados. Esa unión, como son sucesos mutuamente excluyentes, se traducen en la operación suma de probabilidades. ¿Se acuerdan? Eso ya lo dijimos la otra vez con las monedas, acá seguimos el mismo criterio. Como es unión de tres sucesos elementales mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Analicemos cada una de ellas. Esta es éxito, fracaso y fracaso. Todo esto son y, no escribo para no tener tantas intersecciones, pero esto es éxito, intersección, fracaso, todos independientes. ¿Esto qué va a ser? La probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso por la probabilidad de fracaso. Y esto es P por Q por Q. 0,3 por 0,7 por 0,7. O sea, 0,03 por 0,7 al cuadrado. Pero fíjense que esta probabilidad es igual a esta y es igual a esta, porque en todas tengo P por Q por Q. O sea que sumo 3 veces una misma constante. O sea que es 3 veces por P por Q al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, 0,441. Bien. Probabilidad de que X tome el valor 2. Ahora, ¿qué voy a tener? Las probabilidades de la unión, de nuevo, la suma de las probabilidades, y cada una de estas va a ser P por Q. Acá igual y acá igual. Entonces voy a tener 3 veces P por P, o sea, P al cuadrado, por Q a la 1. 0,189. Y la probabilidad de que X tome el valor 3 es la probabilidad que se den 3 éxitos. P por P, o sea, P al cubo, o sea, 0,3 al cubo. Fíjense una cosa, acá ya vamos viendo una constante en el cálculo de las probabilidades. De acá vamos a sacar una función general para calcular la fórmula de la función de probabilidad puntual. Fíjense, este 0,7 era la probabilidad de fracaso. ¿A cuánto está elevada? A la cantidad de fracasos. ¿Se ve? Porque lo tenemos 3 veces, porque eran 3 individuos. Fíjense acá, tenemos la probabilidad de éxito elevada a la 1 porque hay un éxito. La probabilidad de fracaso elevada al cuadrado porque hay 2 fracasos. Fíjense que el exponente de esto es 3 y la suma de estos dos exponentes también es 3, porque siempre tenemos 3 unidades experimentales para calcularles la probabilidad. Acá de nuevo tenemos probabilidad de éxito al cuadrado porque hay 2 éxitos. Probabilidad de fracaso a la 1 porque hay un fracaso. 2 más 1, 3. La suma de los exponentes siempre es m, la cantidad de individuos sobre los que se hizo la experiencia. Y acá, ¿qué tenemos? Probabilidad de éxito elevada al cubo, porque tenemos 3 éxitos. Y siempre la suma de estos exponentes va a ser un 1, va a ser un m. Después vamos a analizar estos coeficientes. Acá tenemos multiplicado por 1 porque hay una sola forma de obtener 3 fracasos. Acá tenemos multiplicado, el coeficiente es 1 porque tenemos una sola forma de obtener 3 éxitos. Y acá los coeficientes son 3 porque hay 3 formas posibles de obtener un éxito o 2 éxitos. ¿Está bien? Un éxito y 2 fracasos, o 2 éxitos y un fracaso. Eso lo tienen acá. Generalizado, acá tienen las mismas probabilidades y acá tienen la expresión generalizada para cuando la cantidad de individuos es m. ¿Cómo lo escribimos esto? La probabilidad de que X tome un valor K, ¿dónde va a estar definido ese K? Ese K va a estar definido en el espacio de resultados. K puede ser 0 cuando ninguno tuvo éxito. K puede ser 1 cuando uno solo tuvo éxito. K puede ser 2 cuando hubo 2 que tuvieron éxito, o 3 cuando hubo 3 que tuvieron éxito. ¿Está bien? Probabilidad de que X tome el valor K. ¿Qué va a hacer? Miren, esa cantidad que antes dijimos que valía 1 acá porque había una forma posible, 3 acá y 3 acá porque había 3 formas posibles, y 1 acá porque había una forma posible, eso es el número combinatorio. Esto se lee, número combinatorio MK, quiere decir, el número combinatorio MK nos va a dar la cantidad de formas posibles en que podemos ubicar K éxitos en las M repeticiones. ¿Sí? K éxitos.
Acá era 0, acá era 1, acá eran 2 y acá eran los 3. ¿De acuerdo? Que acá es 1 y que acá es 1 lo vemos fácil, y que acá es 3 y acá es 3 lo vemos fácil porque lo desarrollamos. Esto nos va a dar el número, la cantidad de formas posibles. ¿Qué habíamos dicho? P, que es la probabilidad de éxito, está elevado a K, que es la cantidad de éxitos. 1 menos P, que es la cantidad de fracasos, está elevado a M menos K, que es la cantidad de fracasos. Obviamente, si hay M repeticiones, si hay K éxitos, vamos a tener M menos K fracasos. ¿Se entiende esta formulita? Vamos a mirar cómo se calcula esto. ¿Cómo se calcula el número combinatorio MK? K éxitos en M repeticiones. Es un cociente. En el numerador va el factorial de M. En el denominador va el factorial de K, de lo que está acá abajo, multiplicado por M menos K, por esto menos esto. ¿Qué era el factorial? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo vieron el factorial? El factorial es tomar un número natural y multiplicarlo sucesivamente por los naturales menores que él hasta llegar al 1. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Factorial de 10, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 hasta llegar al 1. Y tenemos que, por convención, vamos a poder tener un 0 en el denominador. Por convención, el factorial de 0 también es 1. Fíjense. Bueno, acá lo tienen. M por M menos 1, etcétera, hasta llegar al 1. Vamos a dar una nomenclatura. La probabilidad de que X tome el valor K la vamos a llamar P de K chiquitita. Y en la binomial, esta nomenclatura dice binomial KMP. Esta nomenclatura la leemos. Esta es una probabilidad de que una binomial con parámetros M y P tome el valor K. Cuando dimos el nombre de la distribución decíamos binomial con mayúscula tiene distribución X, tiene distribución binomial MP. Al nombre de la distribución no le poníamos el valor K, le dábamos nada más que los parámetros. Binomial con mayúscula MP es el nombre de la distribución con sus parámetros. Binomial chiquita KMP es una probabilidad. Es la probabilidad de que una binomial con parámetros M y P tome el valor K. K dentro del recorrido desde 0 hasta M. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, por supuesto, creo que no les hice un cálculo a mano, pero fíjense, vamos a verificar uno de estos. Si yo quiero ver el 0, por ejemplo, la probabilidad de que X tome el valor 0, ¿qué va a ser? 3, 0. Acá voy a tener factorial de 3. Acá voy a tener factorial de 0 por factorial de 3. Factorial de 0 es 1 por defecto, por convención. Factorial de 3 sobre factorial de 3 es 1. Tanto acá como acá me da 1. Verifíquenlo después ustedes con el 1 o con el 2. Con el 1, ¿qué van a tener? Factorial de 3 en el numerador sobre factorial de 1 por factorial de 3 menos 1, o sea 2. Factorial de 3 va a ser 3 por 2. Factorial de 2 va a ser 2 por 1. Entonces, si simplifican, eso les va a dar un 3. Y les va a dar las 3 formas posibles. Pero acá van a tener 3 por 2. Y acá van a tener 2 por 1. El 2 se simplifica con 2 y les queda un 3. Háganlo después ustedes con número. Acá no tengo la pizarra a mano, pero después ustedes verifíquenlo. ¿Se acuerdan la utilidad de definir la función de distribución acumulada? Acá va a ser muy útil, y lo van a ver en las tablas que tienen, porque acá son pocas probabilidades y el M es 3, pero pueden tener un M, no sé, de 10, 15. Entonces, si ustedes quieren calcular probabilidades con la función de probabilidad puntual, van a tener que sumar 10, 11, 12 probabilidades. Por eso va a ser útil tener definida la función de distribución acumulada, que la tienen tabulada. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se define? Fíjense, hasta acá la definición es siempre la misma. ¿Ven? En discreta, en continua, siempre igual. F sub X de T es la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que T. Definición universal. ¿Cómo se calcula para una discreta? La sumatoria para los X sub I que sean menores o iguales que T de las probabilidades de XY. ¿Cómo sería para la binomial? Sumatoria para los K menores o iguales que T de binomial KMP. ¿Está bien? Para todos los K que sean menores o iguales que un número T, va a ser binomial KMP. O sea, la probabilidad de la variable binomial con parámetros MIP, la probabilidad de que X tome el valor K. Sigo. Esto es la definición de la función de probabilidad acumulada, la probabilidad puntual para la binomial que definimos antes. X era el número de individuos con reacción inflamatoria de un grupo de 3. Vimos que el recorrido estaba entre 0 y 3,
y P de XY es la probabilidad de que la variable tome un valor, de estos valores del recorrido. Son los que calculamos antes con las propiedades. Por supuesto que la sumatoria de todos estos vale 1, y esta es la función de probabilidad puntual. Fíjense, para 0 tenemos probabilidad 0,343. Para 1 tenemos probabilidad 0,441. Para 2, 0,189. Y para 3, 0,027. ¿Está bien? Es bastante asimétrica. Acuérdense que la simetría se daba cuando... no les dije, ahora les voy a mostrar. Cuando la simetría se da cuando P vale 0,5. Esta tiene una ligera asimetría hacia la derecha. Después hay hay 2 o 3 ejemplitos mostrados en la función de probabilidad puntual. ¿Está bien? Estas probabilidades son estas probabilidades traducidas a gráfico. Les voy a mostrar la tabla. Esta primera tabla que les muestro es un extracto de la tabla de la función de probabilidad puntual de la binomial que ustedes tienen en el campus. Acá tienen valores de probabilidad de 0,05 hasta 0,5. Después, con otra tipografía, tienen más adelante tablas con funciones de probabilidad entre 0,5, 0,55, creo que empieza, hasta 1, o hasta 0,90, 0,95 creo, para valores de probabilidad mayores que 0,5. Acá les puse un pedacito donde tienen de M1 hasta M3, ¿ok? Y lo que tienen tabulado acá es la probabilidad de que X tome el valor K, que es M, número combinatorio MK por K a la K por 1 menos P a la M menos K. Analicemos un poco. Acá están recuadrados los valores que calculamos nosotros a mano. ¿Cómo lo buscan? Tienen que ubicar el valor de P. Fíjense que la forma de ubicarlo es por los parámetros, P y M. ¿Ok? O sea, empiezan con el M y después van a ubicar el valor P. El M, nuestro M es 3. 4 valores posibles. Ve que acá tienen el valor K, de 0 hasta 3, los valores del recorrido. Para un M de 3, tienen valores del recorrido de 0 hasta M. Y acá tienen todo este párrafo de probabilidades, son las que le corresponden a la distribución de probabilidad de una binomial 3, 0, 3, porque acuérdense que 0,3 era la probabilidad de un individuo tomado al azar de que produjera una reacción inflamatoria al ungüento. Ven que las probabilidades las tienen las mismas que calculamos acá, todas las tienen al cuarto decimal, 0,343, 0,441, etc. ¿De acuerdo? Función de probabilidad puntual. Miren una cosa interesante. ¿Qué pasa cuando el M es 1? A ver, ¿quién me dice dónde estamos ubicados si el M vale 1? Miren la misma columna. 0,703. ¿Dónde vimos esto? ¿No? ¿Nadie se anima? Cuando M vale 1, estamos haciendo la experiencia sobre un individuo. ¿Y qué pasaba cuando hacemos la experiencia sobre un individuo? Era la Bernoulli. ¿Era lo de Bernoulli? Claro, exacto. Era la Bernoulli, cuando lo hacemos sobre un individuo. Entonces, 0 es la probabilidad de fracaso, 0,7. Y 1, muy bien, Oriana Bernoulli, acá lo vi que lo escribiste en el chat. Que se dé 0 es el fracaso, tiene probabilidad 0,7. Que se dé éxito es 1, tiene probabilidad 0,3. O sea que todo este primer renglón son todas Bernoulli. ¿Ven? Todas estas suman 1 siempre, y es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Bien. Sigamos un poco más. Una pregunta. Decía, ¿cuál es la probabilidad de que si se administra el ungüento a 3 pacientes se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos? Esa era la pregunta original que habíamos hecho. ¿Cómo escribimos eso? La probabilidad de que se produzca en alguno. En alguno es el suceso complementario a que no se produzca en ninguno. En alguno es o en 1, o en 2, o en los 3. Entonces, en alguno, es la probabilidad de que X tome un valor mayor o igual que 1. Y ese es, ¿se acuerdan que si yo ponía el igual acá, no lo ponía acá? Probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, el complementario es menor estricto que 1. O sea, 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 1. Y eso es 1 menos la probabilidad de que X sea un valor menor o igual que 0. Y eso por definición es f de 0. Que casualmente es justo la probabilidad de que X sea igual a 0, porque en 0 solo se acumuló la probabilidad de 0. Entonces, ¿cómo leemos? Acá tengo 1 menos f de 0, ¿no? Porque esto, X menor o igual que 0, es f de 0. ¿Dónde voy a leer el f de 0? 0,343. Acá tienen la función de distribución acumulada. Fíjense.
En la Bernoulli tienen probabilidad de fracaso 0,7 más la de 0,3 suma 1. ¿Cómo se dan cuenta si abren la tabla en cualquier lugar y no saben si es de probabilidad puntual o acumulada? Fácil. Probabilidad puntual tiene esta distribución de probabilidades. La acumulada siempre terminan en 1, porque se termina acumulando toda la probabilidad. Entonces, abro acá en la de acumulada, f sub x de t, probabilidad de que x sea menor o igual que t, la suma de las probabilidades. Fíjense. La de 0 era 0,343. Acá en 0 coinciden las dos, por eso este 0,343 lo puedo leer o en la de puntual o en la de acumulada, porque ahí se acumuló solamente la de 2, la de 0. Después, si yo sigo avanzando, cuando llego al valor del recorrido 1, se me suma 0,441. Si lo sumo, voy a tener 0,784. Si sumo el 0,89, la probabilidad de 2, voy a tener acumulado 0,973. Y si acumulo la probabilidad de 3, voy a tener 1. ¿De acuerdo? Entonces, 1 menos f de 0 es 1 menos 0,343, 0,654. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, que hay una probabilidad de 0,654 de que si les aplicamos el ungüento a 3 pacientes, alguno de ellos sufre una reacción inflamatoria. Acuérdense siempre que el alguno es el complementario de ninguno. ¿Mm? Bien. Una demostración. Una demostración de la diapositiva 39. No se las copié acá, pero bueno. La propiedad que habría que demostrar es esta. Que si yo tengo binomial KMP, sea igual a binomial M menos K, M1 menos P. Está pensando si en la tabla anterior se los podía ver. No, después lo vamos a ver en otro ejemplito. En una diapositiva más adelante lo vamos a mirar. Acá lo vamos a demostrar. Fíjense, ¿qué estamos diciendo acá? Si yo quiero calcular la probabilidad que una binomial MP tome K éxitos, tome K cantidad de éxitos, es lo mismo que una binomial con parámetros M, 1 menos P, la probabilidad de fracaso, tome M menos K fracasos. ¿Se entiende? ¿Vieron que era lo mismo? Ahora lo vamos a ver con el número combinatorio. Van a ver que es lo mismo. Bueno, vamos a demostrar esta propiedad. Eso quiere decir que si yo tuviera una tabla que no tengo P, pero tengo 1 menos P, puedo calcular esa misma probabilidad, pero en vez de buscar K, tendría que buscar M menos K. Lo vamos a ver después con un ejemplo numérico. Vamos a verificar que esto es lo mismo. ¿Qué es la probabilidad de que X tome el valor K? Que es lo que llamamos binomial KMP. Es la fórmula de la función de probabilidad puntual. Número combinatorio MK por P a la K por 1 menos P a la M menos K. Vamos a hacer esta demostración. Vamos a calcular con esta fórmula, con este mismo procedimiento que hicimos acá. Fíjense, esperen, antes de volver a cómo vamos a hacer. Esperen un segundito. Esperen que creo, no hay nadie para admitir. Miremos acá. Para calcular esto yo hago número combinatorio, esto con esto, MK, por P elevado a la K, por 1 menos P elevado a la M menos K. Esto mismo, este mismo procedimiento, esta misma ubicación de esto en la fórmula, lo vamos a hacer cuando en vez de tener K tenemos M menos K y en vez de tener P tenemos 1 menos P. Fíjense, vamos a repetir eso. Número combinatorio. M es fijo, pues yo no cambio de M, si no ya no tendría ningún sentido. Tengo los parámetros M y P, esos no se mueven. Número combinatorio. En el de arriba, digamos, es la M, es esto que no cambió. En el de abajo, acá, lo que voy a ubicar en vez de K va a ser M menos K. ¿Está bien? Entonces yo en vez de esto, ubicar K acá abajo, voy a ubicar lo que dice acá, M menos K. O sea que en vez de ubicar K éxitos, voy a ubicar M menos K fracasos. Ahora que tengo P a la K, P esto elevado a esto, P a la K. Ahora ¿qué voy a hacer? 1 menos P elevado a esto, a la M menos K. Y ahora este factor es 1 menos P, o sea, 1 menos lo que tengo acá. ¿Qué es 1 menos lo que tengo acá, ubicado acá? Es 1 menos P. Y en el exponente tengo M menos K. ¿Pero quién es esto acá? M menos K. ¿Sí? Ubico esto en esta fórmula, acá ubico esto en esta misma fórmula. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 1 menos P, M menos K, esto no lo toco, y acá, si saco el paréntesis 1 menos 1 queda 0 y el P cambia de signo, queda P. ¿P elevado a quién? Acá saco el paréntesis,
O sea, hago esta resta, ¿y qué me queda? Esta acá queda cambiada de signo, la M se fue y me queda acá positivo. ¿Qué me quedó? Me quedó esto. Voy a desarrollar este número combinatorio. Acuérdense que en el numerador era el factorial de M. En el denominador era el factorial de esto que está acá por el factorial de esto menos esto. El factorial de lo que tengo acá es M menos K. Y el factorial de esto menos esto es M menos K. Entonces, cuando yo saque esto, M se va y me va a quedar factorial de K. Y acá, cuando saqué este paréntesis, esto quedó igual, y acá me quedó, cuando saco esto me queda P, y cuando saco esto me queda K. Entonces, ¿qué me quedó? Fíjense. M menos K es M menos K. Cuando yo saco esto me queda factorial de K, que es el mismo que teníamos en la fórmula original. El 1 menos P a la M menos K por P a la K, lo único que tengo que hacer es nada, el orden de los factores no altera el producto. Esta es la misma fórmula de binomial KMP. ¿Está bien? El número combinatorio desarrollado, P a la K por Q a la M menos K. O sea que, por intuición, es lo mismo calcular K éxitos en una binomial MP que M menos K fracasos en una binomial M probabilidad de fracaso como parámetro. Y ahora vamos a ver en un ejemplito. En ese ejemplo vamos a ver acá, miren. Acá tenemos una binomial de parámetros M4 y P0,25. Fíjense que P es un número menor que 0,5 y tiene una asimetría a la derecha. Tiene probabilidades grandes en valores pequeños y las probabilidades se van haciendo más pequeñas para valores grandes de la variable, porque la P es chiquita, es menor que 0,5. La esperanza de esto vale 1. Fíjense que, bueno, no lo podría deducir con el ejemplo, ¿no? Pero el centro, no lo podría deducir con las barras porque no sé, ahora verifico que estas barras de la izquierda pesa tanto como estas de la derecha, porque la esperanza dio justo 1. ¿Por qué la esperanza dio 1? Porque la esperanza dijimos que era M por P, y M es 4, P0,25, 4 por 0,25 es 1. ¿De acuerdo? Los valores que están acá tabulados son los de las probabilidades binomial K4,025. Bien, esto está corrido un poco el eje para que se vea esta barrita que queda muy chiquita nada más. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra. Vamos a ver la de una binomial también con M igual a K y P0,75. ¿Ven que la tipografía es distinta? Esto está pegado a la tabla que tienen ustedes. Las que tienen probabilidades mayores que 0,5 están con esta otra tipografía. No sé por qué salió así. Bueno, ¿qué miramos acá? La distribución de probabilidades acá. Acá la probabilidad chiquita es para el 0 y va creciendo porque es un P grande, mayor que 0,5. Fíjense que la esperanza de esto es 3. La esperanza está acá. De nuevo, esta distribución es totalmente simétrica respecto de esta, ¿la ven? Ahora vamos a mirar con los valores de probabilidad. ¿Por qué la esperanza es 3? Porque es 4 por 0,75. 4 por 0,75 es 3. ¿No? Porque son 3, bueno, M por P, 4 por 0,75. No tengo calculadora a mano, pero ustedes verifíquenlo. 4 por 0,75 da 3. 4 por 0,75 da 3. Claro, está bien, pues 0,75 son 3 cuartos. 3 cuartos por 4 es 3. ¿Ven que son simétricas? Miren acá. ¿Qué pasa si uno tuviera una... Vamos acá. ¿Qué pasa si yo tuviera una binomial M0,75? Era lo que hacíamos cuando no teníamos estas tablas. Decíamos, si yo quiero ubicar, por ejemplo, un éxito en una binomial 4,075, la probabilidad es 0,0469. Es ubicar un éxito en 4 repeticiones y la probabilidad de éxito es 0,75. Pero un éxito en 4 repeticiones, ¿cuántos fracasos son? 3 fracasos. Si es un éxito, son 3 fracasos. ¿Y la probabilidad de fracaso cuánto vale? 1 menos 0,75, 0,25. Entonces, un éxito con probabilidad 0,75, que es 0,0469, es lo mismo que 3 fracasos con probabilidad 0,25, 0,0469. ¿Ven estas dos tablas que son las mismas leídas al revés? La de 0 acá es la de 4 acá, 0,3164. La de 1 acá es la de 4 menos 1, 3 acá, 0,4219. La de 2 acá es lo mismo que la de 2 acá, 4 menos 2, 2, 0,2109. Y la de 3 acá es la de 1 acá, porque 4 menos 3 es 1, y la de 4 acá es la de 0 acá, porque 4 menos 4 es 0. ¿Se entendió?
son simétricas. Una tiene esta cola hacia la derecha, esta tiene la misma cola hacia la izquierda. ¿Y cuándo es simétrica una binomial? Cuando P es 0,5. Fíjense, esta es una binomial con P 0,5 y M4 también. 4 por 0,5 es 2, la esperanza de esta es 2. Que esto sí lo podíamos haber deducido por el esquema, ¿no? Por el gráfico de la función de probabilidad, porque es como el móvil, ¿no? Simétrica respecto de este valor central, todo está a una distancia de 1, todos tienen las mismas alturas simétricas, la esperanza es 2. ¿Que la pueden calcular como esto? Sí, si se ponen a hacer el laburito. 0 por 0,0625, más 1 por 0,25, más 2 por 0,375, más 3 por 0,25, más 4 por 0,0625, les va a dar 2. Que, como es una binomial, coincidentemente es M por P. ¿De acuerdo? Y fíjense que esta es totalmente simétrica. Y fíjense que tenemos el valor central, 0,375, y todas las probabilidades son simétricas a ambos lados de ese valor central. Y cuando es, lo que tenemos acá es cuando aumenta el M. Acá tienen una de M es 15, ¿ven? El K va desde 0 hasta 15. Acá tienen las probabilidades, son todas simétricas porque aparte acá el P es 0,5. Fíjense que acá tienen un número impar de cantidad de valores. Acá tienen un número par, porque tienen el 1 hasta el 15 más el 0, tienen 16 valores posibles. O sea que acá tienen dos barras centrales de igual probabilidad, que son estas dos, las de 7 y la de 8, 0, 19, 64. Y las demás se van haciendo simétricas a ambos lados de estas dos valores centrales, que tienen la misma probabilidad. Entonces, las distribuciones, fíjense, las probabilidades. La de 6 es la misma que la de 9, y así son todas simétricas a ambos lados del valor central. Por supuesto que fíjense que la esperanza de esto es 7,5, porque 15 por 0,5 es 7,5, y la esperanza justamente acá es que no es un valor más probable, porque esta nunca puede tomar un valor 7,5, o sea que el centro de gravedad cayó en el medio de estas dos barras. Y ven que cuanto más más cerca están las barras, uno se va imaginando ya más una, no vamos a pensar en área acá, pero las barras se van haciendo más juntas cuanto más valores de la variable tenemos. Sigo. Esto es lo último que nos queda. Tenemos 20 minutos, vamos a poder terminar bien. Este es el problema que tienen en la diapositiva 38. El problema dice: en un mercado se encuentran 200 bolsas, con 15 manzanas cada una. Si la probabilidad de que una manzana cualquiera esté en buen estado es del 95%, ¿en cuántas bolsas se puede encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? Cosas a tener en cuenta. En cada bolsa hay 15 manzanas. Y sé cuál es la probabilidad de que una manzana cualquiera esté en buen estado. Es 0,95 de toda la producción que está en el mercado. ¿Qué dijimos? Que este cálculo de probabilidad lo puedo hacer si las manzanas están recién embolsadas. ¿Por qué? Si yo tengo un 5% de manzanas que estén en mal estado y espero para hacer el cálculo de la probabilidad 3 meses, todas van a estar en mal estado, porque se va a cundir el mal estado, se van contagiando unas de otras, ¿no? Entonces, esto es para una experiencia donde se cumplan todas las condiciones de la binomial. Pensemos, tengo una manzana, puede estar en buen estado o mal estado, dicotómica. Repito m veces la experiencia. En cada bolsa mi m es 15, porque están envasadas en grupos de 15. Cada bolsa tengo un m de 15. O sea que el recorrido va o desde ninguna en mal estado hasta las 15. Y para que se cumpla la tercera condición, es eso de que hablamos que el tiempo está acotado, porque todas tienen que tener la misma probabilidad que estén en mal estado, y esa probabilidad se tiene que mantener constante a lo largo de la experiencia. Entonces, en cada bolsa tengo una binomial. Después me preguntan cuántas bolsas se puede encontrar, por lo menos 14. Lo de cuántas bolsas lo vamos a ver después, pero el por lo menos 14 es el evento que me interesa, encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado por bolsa. Entonces vamos a definir la variable. X, binomial, número de manzanas en buen estado de un grupo de 15. ¿Cuál es mi grupo de 15? Las m manzanas que se encuentran en cada bolsa. X es una binomial con parámetros 15, 0,95. ¿Qué es 0,95? La probabilidad de éxito de estar en buen estado
para cada manzana del total de la población. Entonces, interpretación del parámetro P. Cuando les piden interpretar el parámetro de la binomial, ¿qué es P? Es la probabilidad de éxito para un individuo cualquiera de toda la población, que tiene que ser igual para todos y se tiene que mantener constante a lo largo de la experiencia. Probabilidad de éxito en un individuo tomado al azar de toda la población. No confundir eso con la probabilidad de que yo puedo calcular de cuál es la probabilidad de que una manzana del grupo de 15 se encuentre en buen estado. Eso no me tiene por qué dar 0,95. Me va a dar diferente, porque es una del grupo de 15, con las condiciones del modelo. Pero uno al azar de toda la población, ese es el parámetro P, la probabilidad de éxito en un individuo al azar de toda la población. Este es el éxito, manzanas en buen estado, y el grupo de 15 es el M. ¿Cómo puede calcular la probabilidad de que encontrar por lo menos 14 en buen estado? Es la probabilidad de que esta X tome un valor mayor o igual que 14. Eso es 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 14. Acuérdense que para que yo haga la probabilidad del suceso complementario, el mayor o igual que 14 es complementario del menor estricto que 14. Pero el menor estricto que 14 es X menor o igual que 13, que es el anterior en el recorrido. Menor estricto que 14 es menor o igual que 13. Y por definición de función de distribución acumulada, esta probabilidad es f de 13. 1 menos f de 13. Por eso acá tienen copiado el pedacito de tabla de la función de distribución acumulada de una binomial con un m de 15 y un p de 0,95. ¿De acuerdo? Entonces acá voy directamente a buscar f de 13. F de 13 lo encuentro acá. Acá tengo un m de 15 para todos, el 13 está acá, y su intersección con el 0,95 es f de 13. O sea, 1 menos 0,1710. Eso da 0,8290. ¿Qué es esto? Es la probabilidad de encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado en una bolsa tomada al azar de toda la población de bolsas del mercado. ¿Qué quiere decir? Puedo traducirlo a porcentaje para pensarlo mejor. El 82,90% de las bolsas del mercado tienen por lo menos 14 manzanas en buen estado. Vamos a escribirlo así. La probabilidad de que X tome un valor mayor o igual que 14 es 0,8290. ¿De acuerdo? Es lo que calculamos acá. Esto lo podemos pensar como casos favorables sobre casos posibles, ¿no? Porque si hay independencia, si las manzanas fueron envasadas en forma independiente, o sea, yo no elegí por buen estado o mal estado, las medí todas, hay independencia. Y si hay independencia, todos esos sucesos van a ser equiprobables. Voy a tener la misma probabilidad en todas las bolsas de que haya por lo menos 14 manzanas en buen estado. Entonces, eso es casos favorables sobre casos posibles. Pero yo quiero casos favorables porque me preguntaba en cuántas bolsas puedo encontrar por lo menos 14. Ya sé cuál es la probabilidad de encontrar una bolsa con 14 o más manzanas en buen estado. Pero yo quiero cantidad. Para pasar probabilidad a cantidad tengo que pasar por casos favorables sobre casos posibles. Los casos favorables, que son la cantidad de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado, será la probabilidad multiplicada por los casos posibles. ¿Pero cuántos son los casos posibles? La cantidad de bolsas que hay en el mercado. Si yo multiplico eso me da 165,8. O sea, que yo puedo esperar entre 165 y 166 bolsas que tengan por lo menos 14 manzanas en buen estado, del total del mercado. ¿Se entendió? Eso responde a esa pregunta. Vamos a pensar un poquito más sobre este problema. Voy a pensarlo de otra manera. ¿Qué pasaría si yo pienso en otra binomial? Pienso una binomial en el contexto de las bolsas. Pensemos en qué sería el éxito. El éxito es tener por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿De acuerdo? Tener una bolsa con por lo menos 14 manzanas en buen estado es el evento que me interesa. Pero yo puedo pensar cuál es el número de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado de un grupo de 200. Y ahí tendría otra binomial. ¿Por qué? ¿Qué tengo? El éxito es por lo menos 14 manzanas en buen estado. O sea, 14 o 15. ¿Cuál es el fracaso? Cualquier bolsa que tenga menos de 14 manzanas en buen estado va a formar parte de lo que llamo fracaso, complementario de éxito. Dos resultados posibles. Tomo un número n de repeticiones. ¿Cuántos son? Las 200 bolsas, porque es el del grupo de 200. Y en teoría, esta probabilidad de tener por lo menos 14 manzanas en buen estado se tiene que ser la misma para todas las bolsas y se tienen que mantener fijo a lo largo de la experiencia.
todos los limitantes para el modelo que hablamos antes. Entonces, esta sería una binomial 200, un M de 200, y un P de 0,8290. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 0,8290 era la probabilidad de que una bolsa de toda la población de bolsas del mercado tuviera por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Y de acá qué me interesa? Me interesa el número esperado de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿En cuántas bolsas se puede encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? ¿Y qué sería esto? Sería la esperanza de esta binomial. ¿Pero cuál es la esperanza de la binomial? M por P. O sea que mi M es 200, mi P es este, y estoy haciendo el mismo cálculo que hacíamos acá. No era otra cosa que el M de esta binomial por el P de esta binomial, y por supuesto me da la misma esperanza, 165,8. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Llegamos. 10 minutos me tardé. Bueno, empezamos tarde, pero llegamos. Y ahora, esto se está grabando. Después se los voy a subir a YouTube y les voy a pasar el link. ¿Está bien? Les paso el link así lo tienen. Y ahora ya que terminamos, me voy a fijar en el campus, si es que realmente me olvidé de subirlo. Puede ser, chicos, porque ya mi cabeza, ya no tengo 30 años, tengo muchos más. Así que si no lo subís, después se lo subo. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Quejas? Esperen, voy a dejar de compartir. Y, a ver. ¿Alguna pregunta? Profe, con lo de la clase de hoy, Decime, Naira. podríamos hacer, con ¿Cómo? el contenido de la clase de hoy, podríamos hacer todo el test. Ah, buena pregunta. Pueden hacer todos los ejercicios de variable continua y pueden hacer todos los ejercicios de binomial. Ah, esperen, les voy a mostrar una cosa, déjenme ver. Vuelvo acá, porque hay un detalle que me olvidé de comentarles, que en algunos problemas se da. Supónganse que yo les digo, en el ejemplo de individuos con reacción inflamatoria, ¿qué pasa si les pregunto, no cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que 2 individuos tengan reacción inflamatoria? Cualquiera. Les pregunto, ¿cuál es la probabilidad que de los 3 individuos que tome, los 2 primeros tengan reacción inflamatoria y el último no? ¿Qué me contestarían? Vuelvo acá si les resulta más fácil. Vamos al récord, acá. Les pregunto, de todos los individuos que tomo, que los 2 primeros tengan reacción inflamatoria y el tercero no. ¿Qué probabilidad me contestarían? No 2 cualesquiera, los 2 primeros. Se las hice fácil, porque les mostré todo el espacio de resultados. ¿Cuál es la probabilidad que los 2 primeros tengan reacción inflamatoria y los demás no? Y el otro no. ¿Qué probabilidad tendrían que calcular de acá? Profe, no se está compartiendo pantalla. ¡Ay, perdóname! Perdón, esperen. Esperen, tenés razón, porque entonces no les ayudé nada. Espera un cachito. Ahora les voy a compartir. Perdónenme, yo estaba... Menos mal que me dijiste. Acá. Acá. ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 primeros sufran reacción inflamatoria y el tercero no? Si la pregunta viene por ese lado, no 2 cualesquiera, los 2 primeros. ¿Cuál es de todos estos elementos del espacio de resultados el que corresponde a los 2 primeros? Éxito, éxito, ¿no? Es este. ¿Y qué probabilidad hay que se dé este resultado? Éxito, éxito, fracaso. De las que están calculadas acá en verde, no es lo mismo que esto, porque estos son 2 cualesquiera. Si yo quiero la probabilidad de que los 2 primeros, no tengo que multiplicar por el número combinatorio, porque no es de las 3 formas posibles. Tendría que ser P al cuadrado por Q a la 1. ¿De acuerdo con eso? Además es lo mismo que la probabilidad de que el primero o el último, o que los 2 últimos, pero no 2 cualesquiera. Si les preguntan que sea la cantidad de éxitos en una forma particular, no van a multiplicar por el número combinatorio. Van a calcular
P a la K por Q a la M menos K y nada más. ¿Entienden la diferencia entre los dos conceptos? Ah, muy bien, Agustina puso éxito, éxito, fracaso, exacto. Éxito, éxito, fracaso. Y la probabilidad de éxito, éxito, fracaso es P al cuadrado por Q a la 1. Eso si la pregunta, porque en la guía tienen algún ejemplo así, ¿cuál es la probabilidad de que el primero y el tercer individuo, no sé, algo así? Que si es en una forma específica, 2K éxitos, van a calcular como P a la K por Q a la menos K sin multiplicar por el número combinatorio. ¿Está? Entonces nos quedaría 0,3 al Al cuadrado cuadrado sobre el sí, 0,7 por sin el 3. Exactamente. Sí. Exactamente, usted lo ha dicho. Ah, ok. Y Gracias. si van a la tabla, lo que tienen que hacer es dividir por el número combinatorio. Pero más fácil es hacer P a la K por Q a la M menos K y listo. ¿Sí? Porque no son K cualesquiera, son K en una forma particular. Bueno, ahora sí. Dejo de compartir. Y bueno, entonces, ¿algo más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces esperen, yo se lo subo y listo. Y nos vemos entonces el martes que viene y ahí vamos a ver variable de Poisson y variable, y vamos a empezar con la distribución normal. ¿Está bien? La campana de Gauss. Eso nos queda para la semana que viene. Bueno, chicos, si no hay más Seguimos en preguntas. la unidad 3. Sí, corazón, La la misma segunda que unidad viene. 3. Ok. Sí, porque la 3 que se llama distribuciones básicas tiene binomial, Poisson y normal. Ya vimos la binomial, que es la primera de las variables discretas que habíamos dicho que íbamos a ver. La segunda discreta es la Poisson. Y la continua que vamos a ver es la normal, que es la que más se usa en toda la estadística. ¿Está? Bueno, esperen. Sí, profe, chao, buena semana. Chao, chiquitos, suerte, que tengan linda semana.